Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Quiero invitarles, hermanos, a que ocupen su lugar y podamos introducirnos a considerar la palabra de nuestro Dios. A nivel nacional se ha estado desarrollando una temática que conforme, ¿verdad?, al plan que el consistorio ha elaborado, se pretende que el día de hoy, en este culto de mediodía, pueda darse un tema uniforme en todas las congregaciones de todo el país. Y el día de hoy, hermanos, está programado este mensaje titulado Construye un refugio espiritual. Cuando hablamos de refugio, hablamos de un lugar que nos permite resguardarnos del peligro, que nos brinda seguridad, que nos brinda calma. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de un refugio, bien podemos considerar que el hogar es considerado ese refugio. La iglesia también es considerada como un refugio. Y en realidad, cuando consideramos nuestro hogar, es el lugar donde más deseamos estar. Y aún más cuando dentro de ese hogar se ha establecido un estilo de vida, de armonía, de amor, de paz, de tranquilidad. Y cuando los padres, que son los que tienen la mayor responsabilidad de trabajar para poder conformar un hogar firme y seguro, han sabido también conducirse dentro de lo que es conforme a la voluntad de nuestro Dios, y de esta manera han logrado ponerse de acuerdo para poder transmitir a los hijos ese calor que se requiere. Hogar, amados hermanos, es un lugar donde se produce calor. Viene de hoguera, que es pues un lugar donde hay calidez, y es precisamente esto lo cual tenemos nosotros que buscar fortalecer para que de esta manera nuestro hogar sea un refugio de paz. Mi padre me platica, mi hermano Efraín habla mucho de su padre, yo también hablo del mío porque, bueno, somos testigos de una trayectoria de vida en el camino de Dios, y es instruido uno y aprende muchas cosas. Me decía mi padre, él provenía de una familia muy desordenada. Mi abuelo era alcohólico y él mandaba a trabajar a sus hijos y ya nada más iba a cobrar para seguir tomando. Golpeaba a mi abuelita, maltrataba a los hijos y bueno, lo típico, ¿verdad?, que a veces se llega a dar en algunas familias. Cuando mi papá creció y ya pensó en casarse, dice, yo pensé en el futuro de mi familia y pensaba cómo podría yo ahora sí crear una familia diferente, porque yo no quería volver a repetir la historia de la familia donde crecí. Mi madre, dice mi papá, sufría mucho, se sujetaba a mi padre, pero mi padre era muy inconsciente, la golpeaba, la maltrataba y no era muy bien vivir dentro de ese hogar
en donde había violencia, en donde había maltrato, explotación y todo eso. Yo no lo quería para mi familia. Pero no sabía yo cómo hacerle para poder pensar en crear un plan. No tenía conocimiento de nada. Al fin un hermano, nosotros somos originarios de Zitácuaro, no sé para dónde queda Zitácuaro, para este lado, ¿verdad? Somos originarios de ese rumbo de Zitácuaro, rumbo a Huetamo. Hay un pueblo que se llama Santana, de ahí somos nosotros originarios. Yo ahí nací, pero mi padre vivía en el Carrizal, ahí cerquitas, en un pueblito cerquitas, y había una misión allí en ese lugar. Por cierto, ya no existe esa misión allí, pero había hermanos allí y mi padre tenía amistad con esas familias. Por cierto, me acuerdo que me decía que se llamaba Cruz, y otro hermano que se llamaba Erasmo Mondragón. Al fin un día, dice, platicando con ellos, les preguntaba que qué hacían en ese lugar donde iban a reunirse, en un templecito de maderita sencillo. Y él dice, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, es que la palabra de Dios es un libro que nos da un conocimiento, que nos enseña cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, cómo ser hijos de Dios, cómo poder conducirnos en nuestra vida. En fin, así a grandes rasgos le explicaron, y mi papá dice, me interesa eso. ¿Cuándo se reúnen? No, pues nos reunimos los miércoles, los viernes y los sábados, y un día que va a acompañarlos. Estuvo allí. A mi abuelito no le gustó la situación de que él fuera a reunirse allá a ese lugar. Cuando él se dio cuenta que mi papá había ido a esa iglesia, fue y desde afuera comenzó a gritarle con palabras muy fuertes, que se saliera de aquí. Y es que en aquel tiempo había una grande aversión contra los cristianos, contra los sabáticos. Si llovía fuerte, pues los sabáticos tienen la culpa. Si no llovía, por culpa de los sabáticos. En fin, había una grande aversión contra los cristianos, contra la iglesia de Dios. Por eso fue que él no quería que fuera él a esa iglesia. Entonces, un día le dijo que él prefería verlo tirado de borracho por ahí en una banqueta que verlo metido ahí en la iglesia. Entonces, eso orilló a mi padre a buscar alternativas, y él consideró que esa era una alternativa muy buena, porque él conocía la forma de vida de los hermanos, y él entendió que algo bueno podía aprender de ellos y de la Sagrada Escritura. Ahí fue cuando él comenzó a interesarse por las cosas de Dios. Y curiosamente, hermanos, después de un tiempo se bautizó. Mi abuelito llevó al cura y le dijo, ve, visita a mi hijo, porque ¿qué crees que ya se anda haciendo sabático? Y trata de convencerlo que se regrese otra vez al catolicismo. Iba el cura y platica con mi padre y le dice, Pedro, ¿que estás siguiendo a la iglesia, a esta iglesia de los sabáticos? Sí, estoy yendo. ¿Pero por qué vas ahí? Es que aquí he aprendido muchas cosas buenas y acá no he aprendido nada bueno. Entonces comenzaron a dialogar, porque mi padre le preguntó, oiga, ¿a poco es bueno adorar a las imágenes? No, dice, no es bueno, dice, pero a la gente le gusta eso, y pues nosotros los dejamos que hagan lo que a ellos les gusta. Ah, oiga, ¿y es bueno golpear a la esposa? ¿Es bueno tomar? No, pues no, pero la gente es lo que le gusta. Total, al final, cuando
terminaron de platicar, le dijo el sacerdote le dijo a mi abuelo: Felipe, ven para acá. ¿Sabes qué? Deja a Pedro que vaya a la iglesia. Él va bien. El que tiene que cambiar eres tú. No, pues se echó encima a mi abuelo el cura porque le dio la razón a mi papá. Pero en realidad, hermanos, yo agradezco mucho que mi padre y mi madre hayan tenido esa firmeza, aún en medio de esas circunstancias, porque gracias a ellos yo tuve una vida de bendición. Yo ya no anduve vagando en el mundo, ya no anduve en vicios, en maldad, en pecado, ya no necesité ahora sí andar tropezando en creencias falsas. Afortunadamente, cuando yo nací ya mis padres ya eran de la iglesia. Ahora sí que ya habiendo nacido en el camino, ya nada más lo que tuve que hacer fue continuar. Eso es una grande bendición y creo, ¿verdad?, que ese anhelo de mi padre ha quedado también muy firme en mi pensamiento, porque cuando ya crece uno y tiene la intención de formar un hogar, uno también piensa en lo mejor. Y a partir de allí, pues tiene uno que trabajar, porque también a nuestros hijos tenemos que darles un hogar, un refugio en donde ellos puedan crecer fortalecidos y en donde ellos puedan buscar su salvación. Vemos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 6. Versículo 14, dice así: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Todos conocemos la historia del diluvio, cómo fue que toda carne corrompió su camino, cómo fue que vino la corrupción completa del ser humano, empero Noé dice que halló gracia en los ojos de Jehová, porque él fue perfecto, fue varón justo, caminó con Dios, y a él se dirigió nuestro Dios para encomendarle la fabricación de un arca, por medio de la cual se pudiera salvar él y toda su casa. Es de la misma manera, amados hermanos, que tenemos nosotros como padres una grande responsabilidad de trabajar en la construcción de un hogar que pueda ser el refugio de nuestros hijos, en donde ellos puedan crecer, en donde ellos puedan amar a Dios, en donde ellos puedan ejercer una vida de armonía y de paz, y puedan buscar su salvación. Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que tener cuidado de que las decisiones sean las correctas, porque no estamos decidiendo nada más por nosotros, sino también por los que vienen detrás de nosotros. En el caso de Noé, él vivió en obediencia a nuestro Dios, ese fue su estilo de vida. Y no obstante ver las generaciones, las familias de su tiempo metidas en esa corrupción de pecado y de maldad, él mantuvo su perfección y su obediencia a Dios, porque él sabía que no solamente estaba decidiendo por su vida, sino también por sus hijos que venían detrás de él. Llega el diluvio y nuestro Dios le dice: entra tú y toda tu casa. Fue, ahora sí,
el resultado de haber decidido bien y haber conformado un hogar, haber construido un arca de salvación, y por ello fue que esta familia tuvo la bendición de no sufrir ningún daño en esa catástrofe que vino como consecuencia del castigo de Dios sobre aquella generación de malvados. Vemos en nuestro tiempo también que existen muchas cosas que vienen a atentar y que cuando nosotros no estamos preparados, los peligros llegan a nosotros porque no tenemos un refugio, una protección, no estamos bien fortalecidos, y todas estas situaciones llegan a afectarnos en gran manera. Vemos, ¿verdad?, la situación también que se vivió en el patriarca Abraham. Abraham 18, verso 9. No, hermanos, es una cita, me equivoqué de la cita. 19, 18. No, es ese, es el que dice, y sé que mandará a sus hijos. 18, 19. Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, nuestro Dios tenía grandes propósitos con él. De la misma manera podemos nosotros entender que cuando nuestro Dios nos trae a su iglesia, nuestro Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Pero también nosotros debemos tener ahora sí ese cuidado de que nuestro Dios quiere bendecir nuestra vida y la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, pero para que esto se cumpla, tenemos nosotros que seguir transmitiendo esa enseñanza, como dice aquí, como lo hizo Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Efectivamente, amados hermanos, esa es la tarea que nuestro Dios nos encomienda a nosotros también, que podamos mandar a nuestros hijos y a nuestra casa para que guarden el camino de Jehová y hagan justicia y juicio. Es así como nuestro Dios podrá cumplir sus promesas, hacer llegar sobre nosotros lo que ha hablado para con cada uno de nosotros, así como lo hizo con Abraham. Dios le dijo que haría de él una nación grande, Dios le dijo que sería bendición y serán benditas en él todas las familias de la tierra, y nuestro Dios cumplió sus promesas, porque Abraham fue fiel, porque él también le transmitió a sus hijos la misma enseñanza, y porque después de ellos, hermanos, se siguió ejerciendo la enseñanza que nuestro Dios les había transmitido a ellos. Podemos ver en el caso, ¿verdad?, de Abraham, cuando él empezó su trayectoria de vida en relación con nuestro Dios, no le ha de haber sido fácil salir de su tierra y de su parentela, porque no solo nada más nuestro Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y agarró a Abraham y luego salió. Quiero pensar que también en el momento antes de salir, él tuvo que reflexionar, tuvo que prepararse, tuvo que preparar a su esposa, comentarle, ¿sabes qué? Dios me ha llamado,
para que vayamos a vivir a tal parte, y Él me ha prometido hacer de mí una nación grande. Él ha prometido hacer de nosotros bendición para todas las familias de la tierra. Imagínense que le hubiera dicho Sara: oye, pero ¿no conocemos ese lugar por completo? Creo que no sería muy recomendable salir de nuestra tierra. Y ya cuando la esposa tiene una negatividad, ya el esposo le piensa 2, 3 veces. Pienso que ha de haber habido un diálogo entre Sara y Abraham para poder de esta manera al final acceder y tomar la decisión de ir inmediatamente al llamado de nuestro Dios. Abraham comenzó su trayectoria de vida, creo que con fe, pero no con una fe fortalecida, porque todavía vemos, ¿verdad?, que nuestro Dios le dijo que de Sara nacería el que sería el heredero de él. Sin embargo, se les hizo fácil seguir la costumbre que había en ese tiempo, de que cuando la esposa no podía tener hijos, tomaban la sierva y los hijos que nacieran de ella eran considerados como hijos dentro de la familia. Allí ellos tomaron esa iniciativa por su cuenta, pero iba en proceso, ahora sí, estaban apenas iniciando esa carrera o esa vida en el Señor, y cayeron en error, cometieron esa falta, podríamos decir así, que no era conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ya nuestro Dios después les trata de corregir: no hicieron las cosas bien. Uno que nazca de tu esposa, de Sara, ese será tu heredero, ese es el hijo de la promesa. Más adelante también hubo hambre en la tierra y se fue a Egipto. Todo eso era una etapa de aprendizaje que estaba teniendo Abraham para ir fortaleciendo su fe hasta el grado de que llegó el momento cuando nuestro Dios le dice: ya, ahora sí, ya van a ser tu hijo. Y ya le instruye sobre lo que es la circuncisión, y después de ello nace Lot, y después nace Isaac, y después de ello, cuando Isaac ya era, dice aquí que era un mozo, no sé si de unos 12 o 15 años exactamente, pero en ese momento ya la fe de Abraham ya era una fe fortalecida, y es cuando nuestro Dios le dice: ve y ofréceme a tu hijo Isaac, a tu único hijo Isaac, así le llama. Y fue Abraham, vemos allí en Génesis capítulo 22, y aconteció, en el verso 1, después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, Abraham en ese momento se ha de ver sorprendido por la petición de nuestro Dios, pues nuestro Dios le estaba pidiendo que sacrificara, que ofreciera en holocausto a su hijo, a su único. ¿Cuánto amaría a Abraham a Isaac, hermanos? Mucho, porque le habían tenido en su vejez 100 años, y hermanos,
Era el hijo esperado desde los 75 años de edad, fue prometido, y nuestro Dios después de 25 años le concede ese hijo. Ese hijo esperado para Abraham fue mucha alegría para él y para su esposa, para toda su casa. Pero resulta que ahora nuestro Dios le dice: quiero que vayas y me lo ofrezcas en sacrificio, en holocausto, en el monte Moria. Ándale, ve, y yo te voy a decir en qué monte lo vas a sacrificar. Hermanos, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Hermanos, Isaac no era un niño tan pequeño, ya era un adolescente o un joven. Y Abraham tuvo que platicar con él, hacerle ver que nuestro Dios estaba pidiéndolo en sacrificio. Él tuvo que convencerlo, porque él, como un adolescente, pues se podía resistir, o un joven se podía oponer, pero Abraham tuvo que convencerlo. ¿Sabes qué, hijo? Dios me prometió darme un hijo, y tú eres ese hijo que Dios me prometió. Ahora, Él me está pidiendo que te ofrezca en sacrificio. Yo no sé qué planes tenga Dios, pero los planes que Dios tiene para contigo los va a cumplir como es su voluntad. Y yo no sé por qué Él me está pidiendo esto, pero si Él me está pidiendo, yo no puedo negarme. ¿Tú qué dices? Quiero pensar que Isaac también ha de haber dicho: Padre, los compromisos que tienes con Dios son mis compromisos también. Y dispuso su voluntad para ser ofrecido, porque han de haber platicado, yo quiero pensar que ya ahí de cerca han de haber platicado de resurrección también, porque el apóstol Pablo en Hebreos dice que Abraham se dispuso a ofrecerlo en sacrificio, pensando que Dios era poderoso de levantarlo aún después de muerto. Entonces, por lo tanto, han de haber platicado también de resurrección. No te preocupes, hijo. Tú eres el hijo de la promesa, y nuestro Dios tiene el poder para levantarte, porque sus propósitos y sus promesas siempre tienen un cumplimiento perfecto. Así que no te preocupes, adelante. Es una petición de mi Dios y no puedo negarme a darle lo que Él me está lo que Él me está pidiendo. Versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, entonces quiere decir que tuvo que platicar con Isaac, porque ya Isaac le hizo preguntas. En algunas ocasiones Abraham llegó a ir a sacrificar y llevaba a su hijo. Indudablemente que ahí le instruyó: hijo, estos sacrificios es para honrar al Dios a quien servimos, al Dios que nos ha bendecido con el fruto de la tierra. Estos sacrificios es una forma de agradecer a Dios lo que Él nos da, y es para honrar a nuestro Dios. Y en esa ocasión lo invitó a Abraham a ir al sacrificio, pero Isaac, que conocía todos los requerimientos del sacrificio, le preguntó: aquí está la leña, aquí está
el altar, pero el cordero, no lo veo, no trajimos cordero. Entonces fue que Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Isaac entendió que el sacrificado iba a ser él, lo sabía. Pero Abraham le tuvo que explicar a detalle. No lo vemos aquí narrado, pero lo podemos entender. Era obvio que él tuvo que haberle instruido y haberlo convencido para que por voluntad él pudiese disponer sus manos para ser atado y pudiese ser sacrificado. Y en ese momento, dice el verso 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le digas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Así fue, hermanos, concluido ese momento dramático que pudo haberse considerado, pero podemos ver que aquí la fe de Abraham era una fe fortalecida y que en esa etapa con su hijo Isaac le estuvo instruyendo, le estuvo aconsejando. Y creo, verdad, que lo que nos muestra el libro de Deuteronomio es por lo cual podemos entender que Abraham le pudo instruir a Isaac cómo debía amar al Dios de su padre. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Hermanos, podemos darnos cuenta con ello que el que los padres podamos tener siempre constantemente una instrucción para nuestros hijos de manera oral, a través de nuestras obras, a través de nuestras actitudes y comportamientos, es fundamental. Entonces, podemos ver que Abraham dejó bien cimentado en Isaac el amor a Dios, porque vemos después que nuestro Dios se le aparece a Isaac una vez que ya Abraham había muerto y que Isaac tenía que darle seguimiento a los propósitos de nuestro Dios. Dios se le presenta y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Y ya comienza a tener ese diálogo. Isaac conocía plenamente a Dios ya y no le extrañó, porque él había estado juntamente con su padre en esa etapa de vida, y cuando nuestro Dios se le presenta, le confirma el pacto, y Isaac también asume la responsabilidad de seguir adelante con los propósitos de Dios. Después Jacob también, una vez que
él ya crece, y una vez que Isaac muere, Jacob también asume la responsabilidad de hacer pacto con nuestro Dios, y Dios ya le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac. Entonces Jacob también entra en esa dinámica de adquirir responsabilidad, pero por amor a Dios, como dice aquí, ¿verdad? Ellos le transmitieron cómo se debía amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todo su poder. Entonces las enseñanzas de Dios estaban bien firmes, tanto en Isaac como en Jacob, y así se requería que estuviera también en el corazón del pueblo de Israel. Hermanos, construir un refugio espiritual es consolidar una vida matrimonial plena, porque ese es un principio muy fundamental para que el trabajo dentro de la formación de los hijos pueda ser también efectivo, porque cuando hay una intención del padre hacia construir un refugio espiritual dentro del hogar, y la esposa no va en la misma sintonía, hay oposición y no se logran los resultados. Veamos allí Lucas capítulo 1, versículo 5 y 6. Y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Vemos, hermanos, esta pareja, hablando del sacerdote Zacarías, su esposa, su mujer, habían logrado consolidar una vida matrimonial en armonía y en plenitud, y andaban, dice, eran justos delante de Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. ¿Ustedes creen que toda esta forma de vida, toda esta conducta que ellos habían logrado alcanzar fue fundamental también en la formación de ese varón que fue el que vino a preparar el camino del Señor, llamado Juan? Sí, Juan fue un gran profeta de Dios, un gran predicador que vino previo a la venida de Cristo, o poco antes que naciera Cristo. Juan hace 6 meses y crecieron casi como familia, pero Juan sabía bien su propósito y lo cumplió de manera plena. Y vemos, ¿verdad?, que eso fue producto del buen trabajo que hubo en Zacarías y en Elisabet. Ambos eran justos, andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Entonces Juan fue un profeta, el Señor Jesucristo lo alabó y que lo consideró un profeta de un gran nivel, por lo cual podemos ver que cuando entre los padres cumplimos ahora sí nuestra relación de pareja en armonía y logramos acomodarnos, logramos ponernos de acuerdo para la educación de nuestros hijos, y ambos trabajamos en un mismo propósito y en una misma forma de trabajar con nuestros hijos, se logran cosas maravillosas, porque nuestros hijos saben que el hecho de que los dos estemos de acuerdo en una misma postura, eso es lo correcto. Cuando uno gana por un lado y el otro por el otro, hermanos, eso da lugar para que los hijos se acomoden a donde más les conviene, y a donde más los apapachen, a donde más les toleren, a donde más les consientan, para allá van a ganar. Pero si alguien los reprende, no quieren para allá. Entonces eso trunca el propósito para
que de esta manera se construya un refugio espiritual en el hogar. Hermanos, construir un refugio espiritual es pues, todo comienza por ello, de que desde nuestra condición de matrimonio podamos ser justos delante de Dios, andar sin reprensión y podernos acomodar para trabajar en bien de la formación de un refugio espiritual para nosotros y para nuestros hijos. También construir un refugio espiritual es compartir la palabra de Dios de manera constante para con ellos. Deuteronomio 11, del 9 al 21. Deuteronomio 11. Hermanos, puse citas equivocadas, creo, otra vez. Deuteronomio 4, del verso 5 al verso 7. Mirad que yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Amén. Hermanos, tenemos nosotros una tarea que constantemente tenemos que estar compartiendo con nuestros hijos y en nuestro hogar, siempre escudriñar la palabra de Dios, siempre compartirles el consejo de Dios, no dejar de hablarles de Dios, no dejar de insistirles en ser rectos, en ser justos, en santificarnos. En realidad, hay veces, ¿verdad?, que nosotros tenemos la costumbre de estudiar, vamos a decirlo así, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a orar, nos ponemos a ir a la iglesia, pero también no debemos nosotros descuidar que tenemos que estar recordándole a nuestros hijos esa tarea de estudiar la palabra de Dios, de orar y de asistir a la iglesia. Llega el momento cuando los hijos ya toman madurez espiritual y ya no tenemos que andarlos acarreando, pero de todos modos, de vez en cuando que se requiera, hay que recordarles: hijo, la palabra de Dios dice esto. Hijo, hay que ser rectos delante de Dios. Hijo, no te olvides de Dios. Hijo, acuérdate que por sobre nuestro trabajo material, por sobre nuestro estudio, está lo espiritual. Efectivamente, amados hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo en donde nos absorbe la intención y el propósito de otorgarles a nuestros hijos una vida, materialmente hablando, mejor. Y hay veces, ¿verdad?, que esto nos absorbe y descuidamos algunos otros aspectos que son mucho más elementales. Por ejemplo, llegamos a esforzarnos para que nuestros hijos estudien una carrera, para que nuestros hijos tengan un mejor estilo de vida. Y ciertamente he visto muchos casos en donde hay familias, hay hermanos que tienen hijos ingenieros, licenciados, doctores, muy preparados, pero lamentablemente sin Dios, sin temor de Dios. Y hay veces que sí
tienen cierta afecto hacia las cosas de Dios, pero ya en una forma muy a medias. Ya no hay entrega, ya no hay la santidad que nuestro Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Ya se adentran a un mundo social en donde ya no se sienten tan cómodos totalmente estar entregados a la iglesia, y ya comparten su vida espiritual. Y hay veces que llegan a bautizarse, sí, pero ya no guardan los mandamientos de Dios, ya no guardan el sábado, ya no hay ese celo, sino que llevan una vida muy, muy relajada en las cosas de nuestro Dios. O definitivamente hay casos en donde ya se olvidan de Dios, porque la profesión, porque los compromisos de trabajo, porque su estatus social o económico les exige, ahora sí, más atención, y se comienzan a olvidar de las cosas de nuestro Dios. ¿Cuánto dolor en realidad es ver a jóvenes que sí tenían buenos principios de niños, pero que en la etapa de la juventud perdieron todo? Es que los estudios, la convivencia, el estar anhelando una profesión, hermanos, los hizo perder el rumbo. Y creo, ¿verdad?, que sí tenemos que tener cuidado. Sí se pueden sobrellevar las cosas, sí se pueden sobrellevar las dos cosas, la parte espiritual y la parte académica, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que fortalecer a ese joven, a esos niños, a esos adolescentes, para que no pierdan el rumbo y que no solamente puedan ser unos profesionistas, sino que primero sean hijos de Dios, primero sean unos cristianos de verdad, y después lo demás se considere como la añadidura que Dios en su momento ha de otorgar para ellos, ya que nos debe interesar mejor que sean hijos de Dios. También, cuando hay algún hijo que anda fuera de orden, hermanos, tenemos nosotros que brindarle la corrección. Proverbios 19, verso 8. Perdón, hermanos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Sí, en una ocasión decía un padre: yo cuando fui joven cometí muchos errores, pero después logré corregir el camino. Entonces, si su hijo andaba mal, también él lo dejó. Él lo dejó que cometiera esos errores. Dice, un día va a desear retornar otra vez al camino, como me sucedió a mí. Pero resulta que nunca volvió. Andaba mal su hijo, no lo corrigió, no le llamó la atención. Ese hijo se perdió, pues hasta ahora todavía no regresa. Es que hay veces que como padres nos falta visión. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Entonces no debemos nosotros confiarnos, porque hay casos, sí, en realidad, en donde algunos hijos se descarriaron y al rato regresan a casa, pero eso no es lo que la palabra de Dios
nos muestra. Ahora bien, si acaso ya nuestros hijos en algún momento dado se alejaron de las cosas de Dios, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir firmes, aferrarnos al camino de nuestro Dios. Había una familia ahí en Guacamayas en donde una hermana tuvo su hijo que se le alejó de la iglesia, pero ella siguió firme, siguió firme, siguió firme. Al rato su hijo viene, como que el Señor le dio un jaloncito de orejas y regresó humillado, buscando a Dios. Se le brindó apoyo, se le apoyó y se bautizó. Y cuando se bautizó le digo a la hermana: hermana, ¿cómo se siente? Hermano, me siento bien contenta, porque gracias a Dios que mi hijo regresó. Le digo, gracias a Dios que usted también permaneció en el camino, porque cuando nosotros permanecemos en el camino y algún hijo se nos aleja de la iglesia, en algún momento dado, el hijo va a buscar lo que le enseñamos, pero también el que nosotros permanezcamos firmes en el camino de Dios, esto es como dejar la puerta abierta para que nuestros hijos regresen. Pero si nosotros también nos vamos al mundo, entonces los hijos ya no tienen razón para regresar a la iglesia, ya no ven un motivo. Pero cuando nosotros permanecemos en el camino de Dios, los hijos sí se dan cuenta que es un motivo suficiente y una razón para regresar y retomar otra vez las cosas de nuestro Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros, si en un momento dado vemos a algún hijo alejarse, hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes, porque hagan de cuenta que estamos dejando la puerta abierta para que al rato pueda regresar. De no ser así, puede ser que nunca regrese por ver que no hay razones para regresar. Tenemos que ser ejemplo también de nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que trabajar en ese sentido para que nuestros hijos puedan ver en nosotros una conducta de rectitud y de justicia delante de nuestro Dios, y que de esta manera puedan ellos ver también que esto trae bendición en nuestras vidas. Hermanos, podemos hablar de actitudes de fe. Por ejemplo, en una ocasión había un hermano que era agricultor, y él, teniendo trabajo, no respetaba el sábado en lo absoluto. Los hijos querían ir a la iglesia, pero el papá tenía compromisos de trabajo y se los llevaba a trabajar. ¿Es lo correcto? No, tenemos nosotros que ayudar a nuestros hijos y tenemos que ahora sí ser ejemplares. No podemos dejar de ir a la iglesia por causa del trabajo. Tenemos que dejar el trabajo como una actitud de fe, como una actitud de devoción a Dios, de temor de Dios, y nuestros hijos van a aprender todo ello. En el momento que vean en nosotros celo, ellos también van a ser celosos y van a ver que lo más conveniente es, hermanos, seguir el camino de Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos habla de Cornelio, de un varón de Dios que fue temeroso de Dios, y que cuando él recibió el evangelio por conducto de Pedro, dice que toda su casa creyó también. Él quiere decir que fue ejemplar. Y fíjense bien quién era él, hermanos. Era un centurión, el que estaba al frente de un grupo de soldados. Y fíjense en qué nivel él había logrado ser justo y temeroso, y era muy dadivoso, hacía muchas ofrendas. Y cuando llegó el momento que Dios vio que él estaba preparado, manda a llamar a Pedro: ve y predícale a este varón, necesita ser salvo, necesita alcanzar a ser parte de mi pueblo. Y fue Pedro y le predicó, y creyó él y toda su casa. Es el efecto del trabajo que había hecho, y muchos más que de amistades
que estaban ahí también creyeron y aceptaron el Evangelio. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros podamos seguir trabajando en la construcción de ese refugio que pueda ser para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Fíjense que, bueno, aquí en esta localidad, nuestro hermano Gregorio Ángeles dejó un antecedente de trabajo también, mucha labor. Y el apellido Ángeles, hermanos, va a resonar por varias generaciones, hermanos. Pero depende también de ustedes. Y no me refiero solamente a ellos, sino todas las familias. Y Dios no quiere que nuestra familia sea ahora sí parte de la iglesia un día, ya después ya no, sino nuestro Dios quiere que siga resonando ese apellido Ángeles y todos los demás por todas las generaciones, y no que de aquí a unos 10 años ya la familia ya no figure en la iglesia. ¿Por qué? Porque se fue degenerando la fe, el amor hacia las cosas de Dios. Dios quiere que podamos nosotros entender que no hay otra forma de vivir una vida en paz y de gozo más que ver a toda nuestra familia entregada a las cosas de Dios, y que todos vivamos dentro de hogares en donde haya el amor hacia Dios. Cada vez que la familia se fortalezca espiritualmente, la iglesia de Dios también se va a fortalecer, porque en consecuencia, como se está trabajando en la santidad, en el temor de Dios y en el amor a las cosas de Dios desde casa, la iglesia de Dios se fortalece. Pero cuando las familias están debilitándose espiritualmente, el nivel de vida espiritual de la iglesia también decae. Dios quiera que todos sigamos trabajando, entendiendo el compromiso que pesa sobre nosotros, y que así nuestros hijos tengan un lugar, un refugio en donde se puedan proteger del peligro, en donde puedan acudir, un hogar a donde ellos deseen estar constantemente, porque se ve armonía y se ve tranquilidad. Pero cuando en un hogar hay o en una familia hay celos, iras, contiendas, disensiones, los hijos se escapan y se van a otro lugar. Y hay veces que no se van a lugares que les favorece, sino a lugares que les perjudica y que los alejan más y más de Dios. Hermanos, deseo que Dios les bendiga. Paz a vosotros.